Muy buenos días, hermanos queridos, qué gusto en saludarles. Buenas tardes, en realidad no sé a qué hora usted va a escuchar esta palabra en nuestra versión online que vamos a estar compartiendo. Qué precioso culto tuvimos este domingo, hoy día en la mañana. Qué precioso también lo que hicimos en Temuco, en las aldeas, gracias a los colaboradores que están de una u otra forma aportando, también para lo que hicimos con los abuelos en los hogares que estamos también ahí celebrando los cumpleaños, el Día de la Madre, y por supuesto a todos los que también ofrendan a nuestra iglesia para poder hacer lo que hicimos hoy día del Día de las Madres y todo lo demás. Así que muchas gracias también por cada uno de los que estaba apoyando en oración, con sus talentos, con sus dones. Es realmente precioso ver cómo funciona el pueblo de Dios y eso es más que maravilloso. Por supuesto, no se olvide, esta semana tenemos nuestros devocionales desde el lunes hasta el sábado. Tenemos también Éfeso, así que no se lo pierda, estaremos ahí con cada una de nuestras reuniones. De todas maneras estaremos informando a través de nuestro WhatsApp. Hay un concepto legal, y si hay algún abogado escuchándome, le pido que por favor me disculpe si es que no estoy 100% en lo correcto, pero hay un concepto que dice irreprochable conducta anterior. Irreprochable conducta anterior. Y por lo que entiendo, es un concepto que cuando alguien comete una falta, porque es irreprochable conducta anterior, quiere decir que eso se acabó, fue antes, no fue ahora. Pero cuando una persona comete una falta y tiene una sentencia por esa falta que cometió, por esa ilegalidad, lo que sea, el abogado puede, o la persona que está defendiendo puede decir que esta persona ha tenido una irreprochable conducta anterior. Es decir, su conducta anterior ha sido muy buena, por lo tanto, esta sentencia o se le baja o se le anula, y hay algunos beneficios que hay para las personas que no han tenido malas conductas anteriores. Pero también, por algunas situaciones que hemos vivido, y no sé si a usted le pasa, pero a mí a veces me pasa, que creemos que una buena tapa una mala, o porque cumplimos con 10 cosas, entonces se nos tiene que dejar pasar una mala. Y muchas veces tenemos ese pensamiento: oye, pero ¿cómo me estás llamando la atención por esto si yo he hecho todo esto bueno? Y la verdad es que cuando queremos la excelencia en cada una de las cosas que hacemos, en realidad lo que debiéramos procurar es justamente decir, ok, estamos haciendo todo esto bien, y eso está bien, y lo hacemos porque corresponde hacerlo, pero esto que no estamos haciendo tan bien hay que mejorarlo. Pero muchas veces en la defensa del yo, en la defensa del ego, en la defensa de muchas cosas de mi propia vida, vamos a decir, pero ¿por qué me estás considerando esto malo si todo esto otro está bueno? Si muchas veces, o la mayoría de las veces, no es que no se esté considerando esto otro, sino que se quiere que se mejore una determinada conducta. Y cuando vamos al libro de los Jueces, quiero pasar por los primeros 2 capítulos con algunos conceptos que me llamaron la atención, y luego quiero irme con un ejemplo al Nuevo Testamento. Pero en el libro de los Jueces, antes de que Josué muriera, dice en capítulo 1, voy a estar parafraseando varios versículos, en el versículo 2 dice, y Jehová respondió, dice, Judá subirá, he aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Después en el versículo 9 dice, después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo. En el versículo 10 dice, y marchó Judá contra el cananeo. Después en el 17 dice, y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo. En el 18 dice, tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y dice, y Jehová estaba con Judá, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Entonces, lo primero que quiero que me entienda, digamos, es que después de la muerte de Josué, la presencia de Dios siguió con el pueblo de Israel, y dice que en los versículos más adelante, en el capítulo 2, dice que Josué muere, ¿cierto?
en el capítulo 2, versículo 6 dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Recuerde que el pueblo de Israel conquistó la tierra prometida, cada uno se fue a los lugares que Dios había establecido, dice, ¿cierto? Y ahora cada uno le quedaba por derrotar a algunos de los pueblos que vivían ahí. Pero fíjese cuál fue el problema. Como leí en el versículo 21, dice, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Después, en el versículo 27 del capítulo 1, dice, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni los que habitan en Megiddo y sus aldeas, y al cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Tampoco Efraín arrojó al cananeo, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué doy el ejemplo esto de la irreprochable conducta anterior? Porque efectivamente atacaron y mataron a ciertos pueblos. Pero el problema fue que Dios había dicho que los tenían que derrotar y eliminarlos por completo. Sin embargo, ellos, dice acá, que hay muchos pueblos a los cuales ellos no los mataron, sino que los dejaron viviendo, los hicieron tributarios, ¿cierto? Las distintas tribus de Israel eran los que de una u otra forma mandaban, ¿verdad? Pero dejaron a estos pueblos ahí. Muchas veces en nuestras vidas vamos a tener situaciones de que tenemos que derrotar. Situaciones que tenemos que hacernos cargo. Y a mí me pasa bastante a menudo que no llego al 100. Llego al 50, llego al 70, en el mejor de los casos quizás llegaré al 90, pero no terminamos bien la pega. Y lo que pasa con el pueblo de Israel y con cada una de las tribus acá es que no terminaron bien la pega. Entonces resulta que ellos derrotaron a ciertos pueblos, pero a otros los dejaron cohabitando con ellos. En nuestras vidas muchas veces tenemos relaciones que quizás no son del todo constructivas y decidimos cortarlas, pero muchas veces las cortamos y ya no nos juntamos, ya no tenemos una relación tan estrecha, pero no las cortamos del todo y seguimos en algunas conversaciones con ciertos pensamientos, con ciertos bichos en la mente, en donde no matamos del todo a ese pecado regalón. Es como que dejo de fumar, pero dentro de un envase de vidrio dejo un cigarro y ponemos abajo, rompa aquí en caso de emergencia. Entonces, cuando queremos ir a pecar nuevamente, rompemos el vidrio y volvemos a fumar, porque no desechamos todo. Si tengo problemas de alcoholismo, de igual manera, digo, voy a botar todo, pero voy a dejar una petaquita por ahí para que de una u otra manera eso me sirva en algún momento de urgencia, de algún momento en donde yo quiera volver a ese vicio que tenía. Cuando dice la Escritura, cuando cuando Jehová le da los 10 mandamientos y los 419 decretos a Moisés, se tenía que cumplir toda la ley. Y lo que hace Jesucristo es que dice, mira, tú te haces transgresor de una norma y te haces transgresor de toda la ley. Hoy día las leyes en nuestro país no son de esa manera. Si yo me paso una luz roja, no me hago transgresor de un disco pare. Pero esa transgresión va a quedar anotada en mi hoja de vida. Y efectivamente, si es que es solamente eso, puede que el juez diga, es primera vez que usted cae, así que la sanción va a ser un poco menor. Pero Dios había dicho que si yo me hago transgresor de una norma, me hago transgresor de toda la ley completa. Porque Dios quiere que seamos excelentes ante sus ojos. Pero como somos humanos, no podemos ser excelentes, sino que por la gracia de Jesucristo y por la sangre por la cual Él nos redime. Es la única manera en que podemos decir, ok, esto es.
La única manera en que yo me hago cumplidor de toda la ley es a través de la sangre, porque no soy yo el que cumple, sino que es Jesucristo el que cumple, no yo. No sé si me voy explicando. Entonces, de una u otra manera, acá dice que hay cosas que fuimos dejando a sabiendas. Es cuando usted sabe que su auto tiene que hacerle mantención de amortiguadores, de freno, de aceite y que tiene que cambiar una ampolleta. Y usted decide arreglar los frenos, arreglar los amortiguadores, pero no le cambia la ampolleta. Y va andando por la carretera y lo para un carabinero y dice, ¿tiene una ampolleta quemada? Sí, pero yo cambié los amortiguadores. Sí, pero yo arreglé los frenos. Sí, pero yo cambié el aceite. Entonces el carabinero dice, pero dejó este detalle. Muchas veces en nuestras vidas vamos dejando detalles que después, más temprano que tarde, nos pasan la factura. Porque mire lo que dice el versículo 10 del capítulo 2. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Estamos hablando de la generación de Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. En nuestra iglesia, hermanos queridos, hemos tenido muchos milagros. Y quizás hay muchas cosas milagrosas que han sucedido que ni siquiera sabemos que fueron milagros y se las atribuimos al azar, se las atribuimos a que quizás manejo bien, a que yo soy muy hábil para una entrevista laboral y quizás ese puesto no era para ti, pero porque oraste o porque hiciste una petición de oración, entonces Dios te concedió el puesto pese a que la persona que te estaba entrevistando tenía a otra persona. Y quizás el milagro no lo viste y tú creíste que fueron solamente tus habilidades. Hay muchos milagros en nuestra iglesia. Y dice, y se levantó una generación después de ellos que no conocía a Jehová, que no conocía sus milagros. Y me pasa que muchas veces en nuestra iglesia o en el medio cristiano nos desacordamos, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Nos olvidamos de los milagros, nos olvidamos de cómo llegamos a la iglesia, que no teníamos nada para ofrecer, que estábamos errantes por la vida y ni siquiera saber cómo hago. Quizás algunos llegaron recién separados. Digo, ¿cómo hago ahora para criar a mis hijos? ¿Cómo hago para poder ver a mis hijos porque no me los dejan ver? O alguno quizás llegó enfermo y ¿cómo hago con esta enfermedad? Quizás alguno llegó angustiado, llegó con vicios. Digo, ¿cómo hago? Y Dios fue sanando, fue sanando y fue trabajando con nuestras vidas. Pero dice, viene una generación que se olvida de que las vacas nos olvidamos que fuimos terneros y que alguna vez tuvo que venir Dios a recogernos. Y se viene una generación. Estamos pasando por una generación. Cada uno de nosotros, hermanos queridos, también en nuestras vidas, somos parte, tenemos áreas de nuestra vida que son una generación que se ha olvidado de los milagros que Dios ha hecho. Y dejamos y coqueteamos con cosas que tendríamos que haber dejado hace ya bastante tiempo. Entonces, la pregunta sería, hermano querido, mire, ¿cómo estamos? ¿Qué tanto estamos cada uno de nosotros acordándonos y agradeciendo a Dios y no permitiendo que la próxima generación que viene, puede ser literal, nuestros adolescentes, nuestros niños? Mire lo que ha pasado con los 8. Mire lo que ha pasado. Una hermosa generación que hace años atrás, allá corría el 2019, no me lo recuerdo, unos 15 jóvenes adolescentes fueron, digámoslo en buen chileno, quizás con las patas y el buche. ¿Cuántos de ahí, cuántos padres de ahí teníamos para financiar eso? Yo no tenía. Sin embargo, Dios movió el corazón de algunos hermanos, pudimos financiarlo, pagamos en cuota. Y fue una delegación de nuestra iglesia, ni siquiera de Chile, de nuestra iglesia, chilena por cierto. Y allá decían, nunca había venido una delegación tan grande de una iglesia de un país tan lejano como Chile a este campamento que hacía Cristo para las Naciones. Y hoy día, ¿qué pasó con eso? Viene una generación que se olvida, nos olvidamos de los milagros, nos olvidamos de que Dios advirtió y dijo, cuidado
Cuidado, porque cuando Dios puso los ojos y escogió a esos, también Satanás dice, hay que hacer un plan para destruirlo. Y mire cómo estamos. A veces la disciplina no nos gusta, a veces la disciplina nos cuesta. Mire lo que pasa con Pablo y Bernabé. Dice en el versículo 39 de Hechos, en el capítulo 15 de Hechos, versículo 39 dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia. Bernabé había sido la persona escogida para que Pablo pudiera empezar su ministerio de entregar esperanza y de contar las maravillas de Jesucristo, el nuevo apóstol. Entonces, de una otra manera, viene, ¿cierto?, Bernabé y dice, pero Dios, Señor, ¿cómo voy a ir yo a hablar con Saulo si este tipo nos está persiguiendo? Dice, no, dice Dios, elemento escogido me es este, para la obra del Evangelio. Y va Bernabé y obedece. Y hacen un primer viaje misionero. Van junto a Juan Marcos y no sabemos claramente por qué, pero Juan Marcos abandona este viaje misionero. Y ahora van a ir a otro viaje misionero y Bernabé, que entre paréntesis era primo con Juan Marcos, dice, no, tenemos que darle otra oportunidad. Y Pablo dice, no, porque él nos abandonó. Personalmente creo que Pablo quería discipular a Juan Marcos. Juan Marcos le faltaba, como a algunos, envolverlo en diario para que madurara, para que aprendiera a no abandonar el barco cuando estamos en medio de alguna actividad. Y aquí ellos habían salido a su viaje misionero y Juan Marcos los abandonó. Hermanos queridos, tenemos que madurar para no abandonar el barco cuando tenemos actividades que hacer, cuando tenemos un culto, cuando tenemos que predicar, cuando tenemos que tocar, cuando tenemos que ensayar, cuando tenemos que ofrendar, cuando preparamos una Navidad, cuando preparamos una noche de la luz. A no abandonar cuando nos comprometemos con una ofrenda, con un diezmo, cuando nos comprometemos como colaboradores, a no abandonar. Y Pablo quería que Juan Marcos creciera y madurara. Y Bernabé, posiblemente por su lazo de consanguinidad que tenía con Juan Marcos, dijo, no, es que lo tenemos que llevar. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos, por causa del cariño y el amor que le tenemos a ciertas personas, más que orar, hemos querido tenerlos en medio nuestro y decir, ok, yo quiero que esta persona esté. Y no oramos. Y quizás esa persona puede que esté en el futuro, pero todavía no es tiempo. Y Pablo consideraba que todavía no era tiempo. Y pelearon Bernabé con Pablo. Y cada uno, Bernabé tomó a Juan Marcos y Pablo con Silas se fueron en otra dirección. Pero mire lo que pasa con el tiempo. De Bernabé no sabemos más en las Escrituras. No se escuchó más de Bernabé. Sin embargo, más adelante, Pablo habla de Juan Marcos. Algo pasó con Juan Marcos. Creció, entendió que no se puede abandonar. Y el mismo Pablo dice que Juan Marcos le es útil. Y habla de él de muy buena manera. Entonces, no es que Pablo se ensañó con Juan Marcos, sino que ese no era el momento. Ese no era el momento. Entonces, hermanos queridos, le quiero invitar a que cada uno de nosotros recordemos y aceptemos los designios de Dios para nuestras vidas. Que cuando Dios diga, por aquí no, hagamos caso. Que cuando Dios diga, corta todo esto que está mal aquí en tu vida, que lo hagamos, pero de manera completa. Mire, y con esto termino un ejemplo. Hay dos tipos de herbicidas para matar las plantas. A esa clase fui. Herbicidas de contacto y herbicidas sistémicos. El de contacto va a matar todo lo que el producto toque. Es decir, usted pasa por un prado, ¿cierto? Con un fumigador, con un aspersor, y todo lo que ese producto toque, todo ese pasto va a morir. El sistémico, y va a parecer como que estuviera casi quemado, así va a quedar todo café. El sistémico es distinto, porque usted lo pasa, la planta lo absorbe, pero lo trasloca a las raíces.
Por lo tanto, la planta no solamente se va a quemar superficialmente, sino que también se va a quemar hasta la raíz. Le quiero invitar, hermano, que la palabra de Dios sea un herbicida sistémico para su pecado y para las cosas que tenemos que resolver. Que realmente venga la palabra de Dios y profundice en nuestro corazón para que mate y para que sane hasta la más profunda raíz de amargura, que mate y sane hasta la más profunda raíz de pecado, que no sea algo solamente superficial. Quizás cuando vamos a un culto recibimos un herbicida de contacto, ¿cierto? Y por encimita nomás. Pero usted puede hacer que el herbicida sea sistémico y que vaya hasta lo más profundo de las cosas que no están funcionando bien en nuestras vidas. Te invito, hermano querido, a que puedas orar a Dios para que no nos olvidemos, para que no seamos parte de esa generación que se olvida de Dios, que no seamos parte de esa generación que no escucha a Dios y que se olvida y después quiere hacer las cosas al modo propio. Hermano querido, que realmente tengamos un actuar como el apóstol Pablo, que dice, este caballero no debe ir ahora, porque no está maduro. Es tiempo que madure y luego lo podremos contratar. No seamos como Bernabé, que tuvo una irreprochable conducta anterior, pero ahí dijo, no, Juan Marcos tiene que ir. No dijo porque es mi primo, pero dijo, Juan Marcos tiene que ir. Hermano querido, si Dios dice que una persona no debe ir, usted no insista, porque Dios a su debido tiempo, cuando madure, lo va a tener en el lugar que corresponde. Entonces, lo invito a que realmente la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de su ser, de su alma, hasta lo más profundo, y que todas las raíces de amargura, todas las raíces de pecado, todas las raíces de envidia, todas las raíces de falta de perdón, de todas las raíces de malos pensamientos, la palabra de Dios sea sacándolos de lo profundo de nuestra alma. Déjeme terminar orando. Padre amado, gracias por esta palabra que has entregado. Te ruego, Señor, que tu palabra penetre en nuestro corazón hasta lo más profundo del alma, Señor, como un verdadero herbicida sistémico hasta las raíces de las cosas que no están bien en nuestras vidas. Tú puedas actuar, Dios, y sanarnos completamente. Que no baste con tener una irreprochable conducta anterior, sino que siempre a tus ojos, Señor, podamos ir mejorando día a día. Y cuando nos equivoquemos, Señor, vayamos a ti en humildad, te pidamos perdón y también tú nos permitas, por tu gracia, seguir caminando. Gracias, Cristo Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Hermano querido, que el Señor le bendiga.